Antes que nada, agradecer a la doctora María Esther Branda por acompañarnos el día de hoy. También un gusto muy grande al Fondo de Cultura Económica, quien nos hizo el gran apoyo de ponernosla, invitarla. Y les voy a leer su semblanza para que vayamos empezando. María Esther Branda obtuvo el grado de licenciatura en Ciencias de la Universidad de Chile y el grado de doctora en Física en la Universidad de Wisconsin. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Ciencias Nucleares de Grenoble. Su trabajo abarca la física médica y dosimetría, así como la física aplicada y temas interdisciplinarios. Es investigadora del Instituto de Física de la UNAM y ha merecido múltiples distinciones como la Medalla al Desarrollo de la Física en México 2003, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Exactas en 2013. Es además investigadora emérita del SNI, autora de múltiples publicaciones. El Fondo de Cultura Económica editó Armas y Explosiones Nucleares, la humanidad en peligro y la radiación al servicio de la vida, en la colección La Ciencia para Todos. Buenos, ¿qué son? ¿Días? ¿Tardes? ¿Tardes, días? ¿No? Tardes, días. Agradezco la invitación del Colegio Alemán y quiero saludar porque no tengo entendido. Esto está siendo transmitido de manera remota a otros sitios y a otras escuelas, así que saludos a todos y muchas gracias por su presencia. Les vengo a contar la historia de un libro y su contenido resumido en unos pocos minutos. Cuando se creó la colección Ciencia para Todos, que se llamaba Ciencia desde México, hace ya varios años, ustedes todavía no nacían, probablemente ni sus papás se conocían, la coordinadora del proyecto, que era colega mía en la UNAM, me invitó a que considerara escribir un libro. La idea era que se escribiera sobre ciencia para el público desde México. Es decir, que no se tuvieran que traducir libros que se escribían o en Estados Unidos o en Europa, que era lo habitual, sino que quienes hacían ciencia en México hicieran el gran esfuerzo de escribir un libro que lo pudiera leer el público en general, pensando que el público en general tiene nociones básicas de ciencia. Entonces, como que nuestro lector más joven era alguien en la prepa, ¿ya? Y acepté escribir ese libro porque yo tenía una experiencia previa escribiendo sobre ciencia que había sido muy exitosa y muy impactante para mí, ya que en una ocasión había escrito un artículo periodístico sobre armas nucleares, sobre explosiones nucleares. Esto había ocurrido en Chile y había tenido un impacto inesperado e impresionante para mí. Había escrito un artículo, yo vivía en Chile en esos años, y la revista que lo había publicado había creado una pintura, un cuadro que pusieron en la portada de la revista. La revista se vendía en los kioscos y fue un hit. Es decir, se empezó a vender y yo veía, ¿no?, la portada de mi artículo en los kioscos en las esquinas y empezaron a llegar invitaciones a explicar en la radio, en la tele,
Entonces, esa experiencia dije, pues, ¿por qué no ahora que en México hay un proyecto para escribir libros y no un artículo de pocas páginas, ¿por qué no lo hago para esta colección? Y escribí un libro sobre armas y explosiones nucleares que llevó el número 61 en esta colección que se iniciaba y que se llamaba La ciencia desde México. Después que escribí el libro 61, mis colegas me dijeron, bueno, ya nos has contado los horrores, ¿no?, de una explosión nuclear, de cómo se puede usar la física nuclear para causar un gran daño. ¿Por qué no le cuentas a los lectores ahora el lado bueno? Me pareció lógico y así surgió el libro del que les quiero contar un poquito más de sus contenidos, que se llama Radiación al servicio de la vida. Radiación al servicio de la vida lleva el número 99, ¿no? El número 100 se lo dedicaron a un científico absolutamente de primera clase, que es el doctor José Sarucán, que es el público Las Musas de Darwin como número 100. Y el número 99 lo escribí no yo sola, sino que con dos colegas. Mi idea era hablar de radiación, pero no para causar daño, en el caso anterior, sino que para salvar vidas. Y lo que tenía en mente eran las aplicaciones médicas de la radiación. Yo en esos años empezaba a formar en la UNAM un grupo que hiciera física médica, y me asocié con un médico radioterapeuta, es decir, que usa la radiación para curar el cáncer, y con una colega genetista que sabía sobre efectos de la radiación en el genoma humano. Ellos son los doctores Rodolfo Díaz Perches, que en paz descanse, y la doctora Patricia Ostrowski, que fue hace pocos años, ella sigue activa, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Yo estoy en el Instituto de Física de la. Así surgió Radiación al servicio de la vida. Y lo que el libro hace es, ¿tú me puedes decir, por favor? Esas son las portadas del libro del que vamos a hablar hoy, del 99, en la colección. Al final, si nos queda tiempo, les cuento. Todo esto está lleno de anécdotas. Tengo anécdotas sobre cómo surgió esa portada. Ya por ahora, esta fue la primera portada del libro. La colección, a los pocos años de existir, ya va en el número que 274. 274, o sea, hay 274 libros, perdón, 64 libros de ciencia escritos en México para lectores mexicanos. Les digo que a los pocos años la ciencia desde México cambió de nombre como colección y ahora se llama Ciencia para Todos. Y esta es todavía la portada original, pero ya con el nombre de la colección cambiada, y este es el número, este es el libro 99 en su formato actual. El libro empieza, y voy a mirar el índice que siempre viene al final, explicando cómo empiezan los usos de la radiación en medicina, es decir, el descubrimiento de los rayos X y el descubrimiento de la radioactividad. Luego ciertos conceptos bien básicos. Luego hablamos de radiación natural, que hay que entender que vivimos en un mundo bañado por radiación, ya sea que viene del sol y de más allá, de los propios materiales que constituyen la Tierra y que son ahora parte de los materiales de construcción que usamos, etcétera. O sea, la vida ha surgido en presencia de la radiación, por supuesto, a niveles que son
tolerables para nuestra propia evolución y la de los seres vivos en el planeta. Luego contamos algo de la célula para entender los efectos inmediatos que habría de irradiaciones, cualquier tipo de radiación, efectos más tardíos, protección radiológica, y luego entramos a los beneficios en medicina. Y terminamos extendiéndonos a otro tipo de usos, todos benéficos. Y el último capítulo es una pregunta que si es necesaria la radiación para la vida. Obviamente hoy vamos a hablar de un cachito chiquitito de las aplicaciones médicas, esperando que entiendan un poquito mejor la próxima vez que se fracturen el tobillo haciendo ejercicio y se tengan que hacer una radiografía, lleguen con una sonrisa diciendo que ya entiendo lo que me van a hacer. Qué fantástico, ni va a doler, solamente va a causar beneficio. Entonces, la palabra radiación, ¿no? Es que radiación, pues en general es energía en movimiento, tiene muchísimas significados para un físico o para una física tratando de ser preciso. En realidad es energía en movimiento. Y cómo es que se mueve esta energía, porque energía en movimiento puede ser un auto que circula por la calle, en realidad no lo vamos a considerar radiación, al menos no desde el punto de vista de los físicos. Nosotros pensamos que la energía, para llamarse radiación, tiene que ser transportada por ondas o por partículas. Si son ondas, hay todo tipo de ondas para todos los tipos de sabores, ¿no? Hay ondas de luz, ondas de radio, microondas, en los sistemas de comunicación por celulares, rayos X, y toda la lista de arriba es el espectro electromagnético para quienes ya hayan aprendido algo de eso en su clase de física, pero no solo el espectro electromagnético, también el sonido se transporta por ondas, pero no es electromagnético. El ultrasonido, las ondas sísmicas, ¿no? Los temblores, la energía esa se mueve desde el sitio donde ocurre el quiebre, el encuentro de la y partículas, en realidad, para llamar de radiación, estamos pensando que son partículas, que son componentes del átomo, más que coches en la calle, pues, electrones, protones, núcleos de átomos. Y pues ahí, navegando para ver qué imágenes podían hacer un poco más ameno esto y no sonar demasiado a clase. Nada malo con las clases, por supuesto, ya que nos invitaron a una conferencia de un libro, encontré este libro allí en que habla de radiación como ejemplo al Sol irradiando al planeta, muy respeto por tamaños y distancias, porque es un dibujo, una caricatura, y aquí lo que me gustó más que esta propuesta, en que muestran al Sol y ver el tipo de interacciones de que la radiación que proviene del Sol puede tener con los componentes de la Tierra. Eso al final es lo que ocurre con nuestro cuerpo en las aplicaciones médicas, ¿no? La radiación solar se puede reflejar de vuelta al espacio al encontrarse con la atmósfera, puede penetrar la atmósfera y ser absorbida por la atmósfera y de alguna manera quedarse en la atmósfera. La diferencia es que es reflejada y se va, esta es absorbida y se queda, y esta puede tener una interacción en la atmósfera y siempre, a pesar de eso, llegar hasta donde estemos nosotros, o incluso hay radiación que es emitida no por el Sol, sino por el Sol. Es nomás un ejemplo de lo complejo y de lo variado de los
efectos e interacciones de esta gran definición de radiación con materia. En medicina, vámonos centrando en medicina, hay muchísimos usos de radiación en medicina, sobre todo de la de más alta energía, que es lo que uno llama radiación ionizante. Más alta energía son rayos X, gamma, protones y electrones. Aquí no está la luz. Hay usos de la luz en medicina, por supuesto, pero la vamos a eliminar de esta plática porque en general la luz no tiene una gran capacidad de penetración en un material. O sea, si yo ilumino con el foquito del celular una hoja de papel, sí puedo ver parte de la luz atravesando el papel al otro lado. Pero si no es un papel y es un cartón, ahí ya la luz no es capaz de atravesarlo. Entonces, como nuestro cuerpo tiene grosores más mayores incluso que el cartón, la luz, no es de lo más usado, sino que sí vamos a usar rayos o de gamma porque tienen una mayor capacidad de penetración, entonces de causar algún efecto. Lo que queremos es que nos ayuden para el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades. Entonces, radiación ionizante es lo que tenemos en mente y lo van a ver que se repite en una diapositiva que se repite 4 veces. Y técnicamente es radiación que tenga suficiente energía ionizante, se llama para ionizar. Este es un átomo, aquí está el núcleo y aquí está lo que escribimos de Kinder, ¿no? Del átomo. Primario. Secundaria. Es un dibujo simple de lo que es un átomo. Ionizar es radiación que llegue desde afuera y tenga suficientemente energía como para arrancar alguno de los electrones. ¿Sí, electrones? Sí, ¿verdad? Sí. Del átomo, ¿ya? La luz no es capaz de ionizar, por eso es que la dejamos fuera. Entonces, les digo, van a leer el título, es más para mí que para ustedes, es para ordenarme cómo les voy presentando las distintas situaciones. Decidí que era una buena estrategia, primero decirles cómo se usa la radiación para diagnosticar enfermedades y luego contarles cómo se usa para tratarlas, ¿no? Porque primero se diagnostican y luego se tratan. Hablemos primero del diagnóstico y luego no es exactamente igual usar rayos X para el diagnóstico que usar núcleos radioactivos. Vamos a presentar todo en orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un par de diapositivas, hablar con una radiografía sirve para diagnosticar enfermedades. Entonces, aquí hay una radiografía. Vámonos al revés. Esta es una radiografía. En efecto, es un paciente enfermo de COVID. ¿Ya? Entonces, esta imagen fue adquirida probablemente en el año 2020. ¿Ya? Y no es el método para diagnosticar COVID, eso lo sabemos, ¿sí? Pero hubo muchos intentos. Esto no se sabía al inicio del COVID. Si algo tan simple como una radiografía iba a permitir una detección que fuese no muy cara y que se pudiera hacer en muchos lugares, dadas las restricciones con las que estábamos. Lo que hace distinto esta imagen de un paciente normal es en esta región y en esta región se veían unas especies como de arenas, unas calcificaciones
pequeñitas que tenía que tener alguna forma. Nunca fue el método aceptado, nunca fue definitivo en el sentido de que tuviera la sensibilidad y la especificidad necesaria. Por lo que todavía no acordamos. ¿Ya? Pero se intentó. ¿Pero qué es esto entonces? Esta es una imagen del interior del cuerpo. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene de esta manera, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han pasado por una radiografía de algún tipo? Yo. ¡Oh! ¿De verdad? Tantos esguinces de sitio ha habido. Sí, sí. Listo. Entonces, especial, esto es una radiografía de tórax, ¿cómo sería? Y el concepto es extremadamente simple. Aquí se produce una radiación muy penetrante que va a atravesar el cuerpo, el objeto de interés, y al otro lado hay un detector que va a grabar. Hoy en día los detectores son digitales, hace unos años eran placas radiográficas. Ahí va a quedar esta imagen grabada y por alguna técnica posterior se va a hacer visible como tal. Pero la idea es que los rayos X van a atravesar el cuerpo y van a interactuar de diferente manera con las componentes de la columna que con las componentes del pulmón. Y por eso es que después de atravesar va a quedar una muestra patente de lo que fue el camino y la interacción de los rayos X. Esta es una imagen del tubo de rayos X. Para que le interese, los rayos X se producen en un tubo de rayos X, un tubo de vidrio al vacío con unos electrones que interaccionan con un blanco. Entonces, este es otro ejemplo. Esta es una radiografía de tórax. Ahí hay algo muy malo en esa radiografía, ¿verdad? Es decir, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tiene de malo? La clavícula. Sí, algo. No hay que ser médico. Hay una fractura, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nuevamente, es como la sombra que se proyecta en el detector después que los rayos X atraviesan, y es claro que distinguen muy bien entre hueso y tejido blando. Esa es su gran propiedad. Así se tomaban las radiografías antes. No sé si a alguien le llama, ¿hay algo que les llame la atención? Bueno, más allá que hay algo que se ve antiguo en la imagen, no sé qué será, pero sí, tú preguntas qué es el generador de rayos X. Así se producían. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Cajita. ¿Sí? Con los controles de voltaje y de corriente eléctrica para producir los rayos X. ¿No es doctor Stenson la el médico, y esa es de las cosas raras. El médico está sosteniendo la placa radiográfica con sus manos, ¿no? Entonces el médico va a tomar, un médico es una paciente y el médico está agarrando la placa con sus propias manos. Si el médico toma 25 radiografías al día, se echa 25 años. No, de eso no sé, pero se echa 25 irradiaciones que deberían ser totalmente innecesarias porque no necesitamos irradiar al médico. Al único que necesitamos irradiar es al paciente.
Entonces, es la parte de protección radiológica que existe hoy en día, que no existía al inicio porque no se conocían los efectos nocivos de la radiación. Esa es una radiografía interesante porque no es normal, es decir, si yo hubiera traído aquí el tubo de rayos X y pusiera mi mano, mi radiografía no se vería así, debido a que se ven los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos que están compuestos de los mismos tipos de átomos que el tejido blando, no se ven en una radiografía. Aquí se le inyectó al paciente un medio de contraste con yodo que hace que aumente la interacción de los rayos X con el yodo y así se ven los vasos sanguíneos. Y es una técnica muy usada en imágenes del sistema circulatorio. Es decir, son imágenes con medio de contraste. La siguiente es un trabajo de mi grupo de trabajo. Nosotros trabajamos en imágenes mamográficas, que son imágenes de la glándula mamaria, y ahí nosotros hemos diseñado técnicas que aumentan la visibilidad alrededor de las lesiones. Esta es una serie de 4 radiografías tomadas en tiempos diferentes con 5 minutos hasta el 2 minutos. Y lo que vemos es que aquí hay una lesión que sospecha que hay es una lesión maligna y se inyectó medio de contraste y el yodo se derrama de la zona que irriga la lesión de una manera muy curiosa, porque es como si fuera un volcán y dejara el centro sin irrigar después de haberle hecho la biopsia, es decir, un estudio de los tejidos, se descubrió que esta era una lesión maligna y que justamente, es decir, las células del centro de la masa ya estaban muertas y no había irrigación en el centro, así que justamente lo que uno estaba viendo era el borde. Entonces, son imágenes con medio de contraste. Esta es una caricatura para preescolar, quizás primaria, me van a decir ustedes, en que hemos inventado una manera de ver lo que hay al interior del pan, ¿no? Haciendo cortes, que claro, en un pan es diferente que en un ser humano, pero la técnica, ese es el concepto, cómo obtener cortes del interior del objeto y la manera de saber lo que hay adentro sin tener que hacer una proyección, sino que obteniendo cortes se consigue haciendo rotar al tubo de rayos X alrededor del cuerpo y también hacer rotar. En este caso ya es totalmente electrónico, no hay placa radiográfica. La técnica se llama tomografía computarizada, incluso en castellano se llama CT, que sería como se diría en inglés. El tubo de rayos X gira alrededor del paciente y las imágenes ya representan cortes del cuerpo. Aquí el paciente está acostado en la camilla y vemos aquí, este es un corte del abdomen y aquí está la columna, aquí hay las costillas que atraviesan este corte y aquí están algunos de los órganos abdominales. Ya no es una proyección como en la proyección de las manos o las proyecciones de las radiografías del COVID, en que todo queda apachurrado en la dirección de movimiento de los rayos X. Aquí ya hay resolución en 3 dimensiones. Entonces, en general, una técnica que lleve el nombre tomografía es en 3 dimensiones. Y esta es tomografía con rayos X. Ahora, la información es anatómica. O sea, nada me dice que esto pertenece a un ser vivo. No hay señales de vida en la imagen, ¿no? La siguiente nos muestra más ejemplos. Este es el equipo
aquí entra el paciente. ¿Alguien ha estado en un túnel de este estilo? ¿De veras? Ah, no, pues se te ve muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Estos ya son estudios, podría yo hacer estadística con ustedes, menos usados menos frecuentemente, son más complejos y se requiere, la gracia es que el médico requiere información en las 3 dimensiones cuando lo ordena. Entonces, uno entra dentro del túnel, uno no ve al tubo de rayos X que gira alrededor, tomando imágenes en distintos ángulos, no ve el detector que detecta al otro lado y luego la computadora reconstruye la imagen. Las tomas individuales son proyecciones, pero son cientos de proyecciones que se reconstruyen a un objeto tridimensional final, y aquí estamos viendo el cuerpo del paciente mirado nuevamente mirado de frente y mirado de lado. Y hay software que permite girar, le permite incluso al paciente recibir, cuando recibe los resultados del estudio, uno mismo puede jugar ahí viene la aplicación incluida bueno, digo, no hay que estar vivo para esto, porque quien produce la proyección es la interacción de los rayos X con los átomos del cuerpo. Y en un cadáver igual hay átomos. Hablando del paciente, miremos este paciente, ¿no? Este ya lleva unos miles de años que dejó nuestro mundo, ¿ya? Si me permite que lo vean un poco más. Se le hacen estudios tomográficos a las momias de Egipto y con eso, aquí está el corte axial de este paciente. ¿Ya? No sé quién es. Mirando. Imagino que no es alguien muy, muy conocido, porque los muy, muy conocidos tuvieron que pasar por estudios que eran más destructivos, ¿sí? En que para encender la tecnología de momificación en Egipto hubo que abrir, ¿no?, las momias y un poco desbaratar el proceso de momificación detrás. Aquí no es necesario, esta es la casa, es el sarcófago, y aquí está el corte. Yo diría que es del cráneo, ¿no? Puedo ver ojos, nariz, interior del cráneo. 5 años. Entonces, las imágenes del cuerpo que usan rayos X se producen gracias a que los rayos se atenúan en las estructuras del cuerpo, y eso depende del número atómico, es decir, su lugar en la tabla periódica, y el número atómico es el número de protones que están adentro del núcleo, y todo es basado en la sombra. Pasamos al segundo uso. Aquí ya no van a usarse rayos X, sino que núcleos radioactivos que van a ser administrados al paciente. Este es el instrumento. Aquí se le administra, ya sea lo bebe o se le inyectan núcleos radioactivos libres, bueno, casi libres, vamos a ver, al paciente, y el paciente, en este caso la paciente, se acuesta debajo de este detector que va a ver qué sale del cuerpo de los decaimientos radioactivos. Es decir, se le da una sustancia que se va, por ejemplo, a ubicar a hueso, pero esta sustancia que se llama fármaco lleva colgado un núcleo radioactivo que va a emitir radiación desde adentro del cuerpo, y ese detector lo va a detectar.
Hay dos grandes técnicas. SPECT es un tipo de núcleos radioactivos que emiten rayos gamma desde el interior y los rayos se detectan con una cámara plana que está afuera, se rota la cámara, entonces de nuevo la técnica de reconstrucción me permite obtener imágenes en 3 dimensiones que se presentan en forma de cortes. Este es el cráneo, la cabeza de un paciente, la historia. La anécdota de esta imagen es que el paciente sufrió un golpe en esta parte y se está evaluando su irrigación sanguínea. Es decir, se inyectó un núcleo que viaja por el torrente sanguíneo y que emite radiación, y los distintos colores nos dicen cuánto de ese núcleo se ha acumulado en distintos lugares, y el médico, observando esto, puede determinar cuál es la gravedad de la lesión al interior y si es necesario entonces tomar decisiones de tipo diagnóstico. Entonces la técnica es: se administra, se adquiere la imagen, se reconstruye y se interpreta. La segunda técnica es sumamente usada en la actualidad, se llama PET, no es PET, que es también el nombre de los plásticos, de las botellas de plástico, que también se llaman PET. Esto es tomografía por emisión de positrones y se basa en un proceso de física en que el núcleo que se le da al paciente o a la paciente emite un cierto tipo de radiación, emisión por positrones, que luego se aniquila. Eso ocurre dentro del cuerpo, se emiten rayos que salen del cuerpo, uno está metido adentro de ese túnel que es diferente al previo. Estos no son rayos X, sino que son emisión desde el interior del cuerpo, y la computadora reconstruye. Hay 2 manos levantadas, ¿sí? María. ¿Cómo? María. No. No. No sé qué dije. Es más peligroso tomar un inyectar de una pastilla de la... Claro, por supuesto, si lo haces sin cuidado, sí, pero las cantidades y los procedimientos están definidos por protocolos. Sí. Última pregunta en este punto. ¿Qué bastante cantidad? ¿Me lo preguntas de nuevo? O sea, que si te pasas de cantidad, probablemente tus riñones van a tener un poco más de trabajo eliminándolo. ¿Sí? La siguiente. Estos son resultados de esta técnica y esto es fascinante. Sí, una más, por favor, para que entre la imagen. Esta técnica es tan poderosa. Esta sería la imagen si cualquiera de nosotros vamos voluntariamente a la imagen. Así es como está nuestro cerebro, en reposo, en tranquilidad. Los colores son la acumulación de esta sustancia radioactiva, y en este momento nos piden que hagamos alguna tarea, pero es meditable. Y en este caso, según recuerdo de la anécdota, es que le pidieron que recordara actividades motoras, es decir, correr, saltar, sin moverse, siga acostadito, piense en correr, saltar cuando usted iba a nadar o algo así. Y esta zona del cerebro como que capta más, en general se hace con azúcar marcada, capta más, y este es el resultado de restar esa imagen de la normal, y ha permitido conocer qué partes del cerebro se dedican a labores asociados con memoria. Este es otro ejemplo en que la paciente tiene
un cáncer de mama que se está tratando, pero que ya produjo metástasis en los huesos, y estas son las imágenes de las metástasis. Esto es un ejemplo de un equipo que hay varios en el país, que se llaman PET-CT, en que se obtiene una imagen de rayos X primero, una imagen de medicina nuclear que se llama técnica, y luego se funcionan para que esta parte que es funcional y dice cómo funciona el cuerpo se pegue dentro de la buena imagen de rayos X que tiene buena calidad de resolución espacial. Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos, una buena imagen de dónde está la lesión y una imagen de la captación del núcleo radioactivo que permite saber cuál es la actividad de esa zona que es probablemente sospechosa de una anormalidad. Entonces, cerrando esta aplicación, podemos decir que los núcleos radioactivos se usan para producir imágenes médicas, se administra el núcleo radioactivo de una manera no muy bueno, pero no muy malo tampoco. Este es la célula blanco, donde yo quiero ver, podría ser una célula maligna de un tumor, tiene una forma y descubro yo un fármaco que se va a dirigir a ese lugar, y a ese fármaco le cuelgo una sustancia radioactiva. En ese momento esto se pasa a llamar radiofármaco. Y esta sustancia radioactiva es la que va a emitir la radiación que yo voy a detectar. El gran agregado a esto es que es funcional. Entonces nos saltamos la parte de terapia para cerrar. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Quiero cerrar temas 5 o 6. ¿Sí? Sí, entonces cerrando la presentación, les quiero decir que esta parte de la física se llama física médica, y como ustedes ya se imaginan, es un área de la física en que se usan leyes, herramientas y conceptos. También es una profesión, y en la UNAM trabajamos educando a 200 chavos y chavas. Son parte de quienes han sido estudiantes de una maestría en física médica que aplican esto. Por supuesto.